El Canal del Congreso presenta Hola, ¿qué tal? Soy Paulina Usigli y les doy la bienvenida a Cámara Alta. Hoy arrancamos con uno de esos temas que con el tiempo se volvieron práctica común, pero en el fondo fomentaron la superioridad del hombre en el seno de la familia, relegando siempre a la mujer a un segundo plano. Nos referimos a la disposición legal de conceder al hombre la prioridad de ser el portador del apellido de la familia y con ello adjudicar a los hijos siempre en primer lugar el apellido paterno. Acompáñenme a revisar la propuesta que al respecto se presentó en la Cámara Alta. ¿Los dos apellidos o solo uno? ¿El de mamá o el de papá? ¿Y en qué orden sí van los dos? Son muchas las opciones y en el resto del mundo tampoco existe un consenso sobre cómo se determina cuál de los apellidos debe de ir primero a la hora de formar el nombre de una persona. El orden fue determinado por la costumbre que imperó en la sociedad después de la conquista, porque hay que recordar que antes de la misma, los apellidos no se heredaban en la sociedad náhuatl o en la sociedad azteca. Los apellidos que una persona tiene, junto con su nombre, configuran el principal dato de identificación de la misma y en tal sentido poseen relevancia jurídica, es decir, sirve para individualizarla diferenciándola de las demás personas. Es muy importante llevar apellidos porque es lo que nos da identidad como personas. Está especificada en la Convención Internacional de los Derechos Humanos y también en el artículo 2 nos especifica lo que es el derecho al nombre, que dice que toda persona tiene derecho a un nombre propio y apellidos de sus padres. Puede ser ambos o solamente uno. Sin embargo, no dice el orden en el que se debe de plasmar. Es por ello que la senadora Antares Guadalupe Vázquez propuso una reforma al artículo 58 del Código Civil Federal a fin de que los padres y madres puedan registrar a sus hijos con los apellidos en el orden que de común acuerdo definan, con el objetivo de dejar de relegar a la mujer a un rol secundario en el ámbito familiar. Si hay una discriminación hacia la mujer, porque realmente por la costumbre el hombre es el que pone el apellido primero. Entonces yo creo que hay una discriminación y por eso se plantea esto. Yo creo que no es algo nuevo tampoco. O sea, realmente, como lo comentábamos en la pregunta anterior, el problema es que cambian las legislaturas y no llegan a aprobar este tipo de redacciones que son cuestiones de 2, 3 palabras que abarcan muchísimas cosas, ¿no? y que puede enfocar a que haya una igualdad y cero discriminación en cuestión al registro de paternidad o maternidad. La imposición del apellido paterno responde a un trasfondo histórico. No hay justificación para limitar el derecho de los padres a elegir el nombre u orden de apellidos de sus hijos. Sí creo que sí tendría muchos alcances socioculturales, sí creo que no es lo mismo, por ejemplo, en Veracruz. Pongamos un ejemplo, en Veracruz, ir en algún municipio, capaz si no le va a gustar al señor que se registre con el apellido de su esposa. Y va a ser un tema de machismo y va a poder crear ciertos conflictos que, bueno, eso ya es un tema que sí creo que va a afectar. Sin embargo, pues creo que tiene que pasar para que podamos evolucionar también en un tema jurídico. Con esta medida se generará una nueva conciencia entre la población de cómo se forman las familias y contribuirá a disminuir los pendientes en materia de desigualdad entre hombres y mujeres. En Morena reconocemos que lo que no se nombra no existe y por eso desde la ley planteamos nuevamente un acercamiento más hacia la meta de igualdad entre mujeres y hombres. Entre 1848 y 1856,
El Senado sesionó de forma intermitente hasta quedar disuelto por la nueva Constitución del 57, que lo eliminó del plano político del país hasta su restauración en 1874. El 16 de septiembre de 1875, el Senado volvió a sesionar tras casi 2 décadas y retomó sus actividades en Palacio Nacional hasta 1930, en lo que fuera la Capilla Palatina, que para ese momento ya era conocida como la ex Capilla de la Emperatriz. De forma temporal, el Senado sesionó en la antigua Cámara de Diputados de Donceles y de ahí, el 17 de agosto de 1931, el Senado de la República ocupó la edificación ubicada en la esquina de las calles de Donceles y Xicoténcatl. La nueva sede había sido parte de un monasterio jesuita concluido en 1626, mismo que fue abandonado tras la expulsión de la Compañía de Jesús. Aquel templo fue sede del Hospital de San Andrés y aquí fue embalsamado el cuerpo del emperador Maximiliano de Habsburgo en 1867, razón por la cual el recinto fue considerado un lugar de culto entre los partidarios del imperio y motivo para que el gobierno del presidente Juárez demoliera dicho templo para abrir la calle de Xicoténcatl. El edificio de Donceles y Xicoténcatl presenta una fachada sobria de 2 pisos con cantera y amplias ventanas. Al centro, una puerta enrejada franquea el paso con el escudo nacional y la leyenda Senado de la República. El salón de sesiones se encuentra en el primer piso, cerca de la escalera principal, y se ingresa a él por una puerta con vitrales emplomados que se encuentra en un desnivel con respecto al salón. Desplegados por el salón se encuentran los 128 lugares asignados para las senadoras y senadores, y al centro un presidium con espacios para la mesa directiva, con un tallado de madera en su parte posterior, sobre el cual se encuentra la histórica frase de Vicente Guerrero: "La patria es primero". Este pleno se mantuvo en funciones hasta septiembre de 2014, fecha de la última mudanza de la Cámara Alta. Tras una larga cuarentena impuesta a la papa proveniente de Estados Unidos, con el propósito de prevenir la introducción a territorio mexicano de las diferentes plagas que atacan tanto a la planta como a las semillas y órganos de ese tubérculo, se decidió levantar el veto y el mercado nacional quedó abierto a la importación de papa fresca estadounidense. A continuación, los detalles sobre esta resolución. Desde 2008, los paperos mexicanos, agrupados en la Confederación Nacional de Productores de Papa, iniciaron una batalla jurídica para impedir que se concretaran las importaciones de papa fresca procedente de Estados Unidos. Esto debido al riesgo de ingresar plagas que son inexistentes en México. Desde entonces se interpusieron diversos amparos, pero finalmente este año la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló en contra de los productores mexicanos, lo que abrió las puertas a la importación de papa fresca estadounidense. La papa ocupa el 5º lugar dentro de los alimentos más consumidos por los mexicanos por su alto valor nutritivo y energético. Se cultiva en 22 entidades y las diversas labores que involucra son de gran importancia económica y social para 21.600 familias del país. En México somos autosuficientes en la producción de papa. Producimos papa y no necesitamos importar porque tenemos suficiente producción, hasta tenemos alguna cantidad de excedentes en forma permanente. La Compapa afirma que el fallo de la Suprema Corte traerá daños graves por el riesgo de ingresar plagas cuarentenarias al país y causará afectaciones irreversibles al sector agrícola mexicano y a la economía de los productores.
Diversos estudios realizados por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria han arrojado evidencias científicas sobre el peligro que representa el ingreso de plagas al país por medio del tubérculo estadounidense. La mencionada regulación fue emitida en contravención de la legislación aplicable, en la que se exige que todas las normas relacionadas con la sanidad vegetal tienen que estar sustentadas en evidencia científica. El citado reglamento no solo no está sustentado en dicha evidencia, sino que contraviene el análisis de riesgos de plagas formulado en su momento por la SAGARP, ahora SADER. Por ello, el Senado de la República exhortó a las autoridades federales a reforzar las acciones de inspección fitosanitaria de los cargamentos de papa fresca de Estados Unidos a fin de preservar la sanidad vegetal y evitar que el patrimonio agroalimentario de México se vea afectado. La Armada de México nació el 4 de octubre de 1821, a escasos 5 días de haberse firmado el Acta de Independencia. La urgencia de crear a la que fue la Secretaría de Guerra y Marina tenía que ver con la defensa de la recién adquirida soberanía y la amenaza que representaba el último reducto de españoles atrincherados en San Juan de Ulúa. Así de antigua e importante es esta institución y por ello la relevancia de que la Cámara Alta cuente con una comisión especializada en atender, discutir y, en su caso, aprobar las iniciativas y reformas en materia marítima que le sean turnadas. Con 11.122 kilómetros de litorales que abarcan a 17 de las 32 entidades federativas con salida tanto al Océano Pacífico como al Atlántico, nuestro país cuenta con un enorme potencial que merece un mayor aprovechamiento en cuanto a actividades comerciales, industriales, petroleras, pesqueras y turísticas. Todas ellas requieren de certeza jurídica y esta tarea es la que le corresponde a la Comisión de Marina. Preside la comisión el senador Erubiel Ávila y en la secretaría lo acompañan los senadores José Ramón Enríquez e Ismael García. Conoce al resto de las senadoras y senadores que integran la Comisión de Marina del Senado de la República. Ignacio López Rayón fue un héroe insurgente, originario de Tlalpujagua, Michoacán, y nacido en una fecha aún incierta del año 1773. López Rayón realizó estudios de abogado en la capital de la Nueva España y al graduarse regresó a su tierra natal. En octubre de 1810 se unió al movimiento de insurrección liderado por Miguel Hidalgo y Costilla y poco tiempo después fue nombrado secretario de Estado y del despacho en el gobierno provisional que el cura Hidalgo instaló en Guadalajara. Con este nombramiento, Ignacio López Rayón se encargó de la formación de un gobierno civil. Mandó publicar el decreto de abolición de la esclavitud y de tributos. Además, promovió la publicación del periódico insurgente El Despertador Americano. Después de la captura y muerte de los principales cabecillas de la lucha insurgente, López Rayón quedó al frente como jefe del movimiento y logró mantenerlo unido en el centro del país. El 21 de agosto de 1811 decidió formar la Suprema Junta Nacional Americana de Zitácuaro, cuyo objetivo era crear una nación libre y soberana con representatividad propia. Un año después, en 1812, elaboró un proyecto de constitución que envió a Morelos y en 1813 formó parte del Congreso de Chilpancingo. Ya en las épocas del Primer Imperio, Ignacio López Rayón ocupó varios cargos en el gobierno, algunos de ellos diputado al Congreso Constituyente de 1823 a 1824 y comandante militar de Jalisco en 1825. El 2 de febrero de 1832, Ignacio López Rayón falleció en la Ciudad de México. Es reconocido como uno de los primeros y más ilustres caudillos de la insurgencia y por ello, el 16 de septiembre de 1842 se decretó colocar su nombre en lo alto del Muro de Honor del Congreso, escrito con letras de oro. Chiapas tiene el segundo lugar nacional en biodiversidad y el primer lugar en áreas naturales protegidas en el país. En la parte oriental de este estado se encuentra la selva lacandona,
un territorio que antaño poseía más de 2 millones de hectáreas forestales y hoy se encuentra reducido a solo 350,000. Por obra de cazadores, saqueadores, invasores y talamontes que han contribuido a que esta selva haya perdido su extensión un 70%. Esta problemática es el tema del documental Lacandona, la caída del cuarto sol, presentado recientemente en la Cámara Alta. Pocas películas en México se han adentrado tanto en el mayor pulmón de México como lo hace Lacandona, la caída del cuarto sol. Una ficción documentada que fue hecha para llegar al público contando la historia de jóvenes que intentan fincar un hotel en la selva chiapaneca. Hay un drama, hay romance, hay acción. Es una película donde unos arquitectos de la ciudad, unos citadinos, llegan a la selva Lacandona a hacer un resort y ahí se encuentran con la problemática con los oriundos lacandones, donde hay un choque social, un choque social donde los citadinos se encuentran pues con esta avaricia, ¿no? Esta prepotencia, este despotismo, con lacandones jóvenes que tienen el cuidado, el amor por la selva lacandona. Realizamos este proyecto en la propia selva lacandona, con los propios hermanos lacandones, es decir, tenemos actores profesionales como también están los propios lacandones en esta película. La mayoría de los lacandones que estaban ahí se involucraron en la película, o sea, el productor y los directores involucraron a todas las personas posibles y que quisieran en la película, estaban trabajando con nosotros. La cinta Lacandona está hablada en español y maya. Por valores como la inclusión y el rescate de culturas, el Senado de la República le hizo un reconocimiento. Lacandona está pegada a la Agenda 2030 de la ONU, que marca pues 3 ejes muy importantes, que es el medio ambiente, la hambruna y la salud. Por eso se nos fue reconocido con este galardón. Nos dieron la oportunidad de poder entrar y decirle desde el mismo Senado que este proyecto existe, que este lugar existe, y la colaboración de ellos hacia este proyecto, mire qué importante es. Lacandona apenas iniciará su recorrido en festivales nacionales e internacionales. El próximo año estarlo estrenando en plataformas digitales. Llamó la atención del Congreso porque visibiliza la importancia de la selva para la vida. Es el oxígeno del mundo y que realmente hay personas inconscientes que se lo están acabando. Por el tema, por la fotografía, por muchas cuestiones, por ahí va a llamar mucho la atención y esa es justamente nuestra idea. Nuestra idea es recopilar cada uno de estos elementos para que puedan ser mostrados al público y el público lo pueda ver que existe este lugar y que todavía estamos a tiempo de poder detener la destrucción de lo que es nuestra selva lacandona. De casi 2 millones de hectáreas, ya nos quedan escasamente un poquito más de 300,000 hectáreas. En Twitter se presenta con la leyenda "Mi profesión al servicio de mi país", con la convicción de llevar la voz de la juventud al Senado mexicano. Se trata del joven legislador Israel Zamora Guzmán, personaje decidido a convertirse en protagonista de la Cámara Alta y para ello aprovecha las ventajas de las benditas redes y todo lo que impulse su presencia como senador de la República.
En su currículo se lee que el senador Zamora obtuvo la licenciatura en Derecho por la Universidad Tecnológica de México y que cuenta con estudios en Derecho Tributario por la Libre de Derecho y Literatura en Lengua Francesa por la Universidad de Savoie. Jovial y lleno de energía, se le ve siempre trabajando en cualquiera de las 10 comisiones en las cuales se anotó como integrante, pero sobre todo se nota que disfruta de la diplomacia parlamentaria, aprendiendo de sus mayores quienes llevan la batuta en ese vasto terreno. El senador Zamora es secretario de la Comisión de Defensa Nacional, pero también sigue muy de cerca que la implementación del TEMEC se lleve a cabo con puntualidad y se da tiempo de atender los pendientes de la agenda de trabajo y previsión social. Que el Senado de la República hoy cuente con un legislador con tal enjundia, podría decirse que es parte por obra del destino y parte por obstinación personal. Como suplente de Juan Cepeda, el joven Israel tomó su lugar luego de que el primero fue electo en primera minoría y por lo tanto no podía acceder como plurinominal. Desde esta posición, defendió a capa y espada el derecho a ostentar la curul que Cepeda le heredaba y una vez que lo consiguió, dejó al sol azteca para unirse al verde ecologista. Desde esta trinchera se distingue mejor su acento en materia ambiental y poco a poco va ganando terreno en tribuna y en el arte de negociar. Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán. Con miras a concretar próximamente una nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, senadoras, senadores y especialistas en la materia participaron en un foro en el cual se analizaron las necesidades, alternativas y perspectivas de una legislación que tome en cuenta desde la academia hasta el desarrollo y transferencia de tecnología. A continuación, un recuento de lo que se dijo durante las conclusiones de las jornadas universitarias de reflexión en el Senado de la República. Uno de los pendientes que se quedó en la agenda de la 64ª legislatura es el análisis y, en su caso, la aprobación de una nueva ley en la cual se sustente la política científica y tecnológica de este país y de la cual ya circula un anteproyecto con el nombre de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Con este propósito, la Cámara Alta organizó el foro Perspectivas en Ciencia, Tecnología e Innovación para construir un futuro mejor, espacio que el Legislativo abrió para escuchar los resultados de las jornadas de reflexión sobre el sistema científico, en el cual participaron alrededor de 120 investigadores de toda la República, quienes acordaron, entre otros puntos, no restar apoyos a la ciencia básica. Cuanto más preparados estemos, más y mejor podremos usar, comprar, desarrollar, innovar, ayudar y cuidarnos. Hacer ciencia básica es como sembrar un árbol. La pregunta sería, ¿qué queremos para nuestros hijos? ¿Un bosque o un desierto? Una parte de la investigación busca soluciones a problemas concretos de nuestras sociedades, pero otra parte indaga sobre temas que desconocemos, que abondan al conocimiento de la humanidad y que podrán o no tener una aplicación, pero que es fundamental investigarlos porque conforman la investigación básica que da fundamento a la aplicada y a su impacto en la sociedad. Durante el foro, se insistió en la necesidad de crear una ley incluyente que considere dentro del sistema a los investigadores de instituciones privadas, una ley que cobije al sistema de investigación y que sea transparente en el uso de los recursos públicos. El que las convocatorias sean regulares toca la base del financiamiento a la ciencia. Permite asegurar la continuidad de los proyectos, brinda elementos para la planeación racional de los desarrollos y elimina la nociva incertidumbre en una actividad que simplemente no puede detenerse un año y continuar al siguiente. El apoyo, por lo tanto, debe tener dos características: ser continuo y ser suficiente. El tema de los dineros abrió el debate sobre lo que ya dice la ley y nunca se ha cumplido: inversión en ciencia y tecnología del 1% del Producto Interno Bruto. Yo no sé si México, invirtiendo el 1% del PIB, cambien las cosas, con respecto a este 95%. Hemos hecho análisis con nuestro equipo y hay países que gastan mucho más, tal vez no en porcentaje del PIB, pero sí en montos totales, hablemos de ciencia y tecnología. Y no tienen una mejor ciencia y tecnología que nosotros. El financiamiento es importante, pero no creo que sea la única cosa.
¿Qué más podemos ponerle? Y sobre todo, ¿en qué lo vamos a gastar? Construir una ley robusta en ciencia y tecnología no es cosa menor. Y de ahí la necesidad de escuchar a los involucrados, a los que saben del tema y sobre todo que sean tomados en cuenta a la hora de legislar. La pandemia por COVID-19 obligó a México a adaptarse a la modalidad de trabajo a distancia. A principios de diciembre de 2020, el Congreso modificó la Ley Federal del Trabajo, agregando el capítulo 12 bis, donde se contempla esta, que para muchos fue una nueva forma de trabajar sin desplazarse de su hogar. Estas nuevas condiciones de trabajo buscan promover equilibrio en la relación laboral de los trabajadores con el fin de obtener un trabajo digno, con igualdad de remuneración, capacitación y derecho a seguridad social. La nueva modificación también incluye el derecho del trabajador a obtener una compensación mensual por gastos fijos de conectividad y el consumo de servicios que presenta el trabajo desde casa, conocido como home office o teletrabajo. Finalmente, el salario de los trabajadores no podrá ser menor de lo que se pague por trabajos semejantes en la empresa para que se realice el trabajo. La CEPAL recomendó la creación de una canasta básica con herramientas de tecnologías de la información y las comunicaciones, el cual incluirá una computadora, un celular inteligente, una tableta y acceso a Internet funcional. Al respecto del teletrabajo, durante los últimos días del segundo periodo ordinario de la 64ª legislatura, la Cámara Alta aprobó el derecho a la desconexión digital, es decir, que fuera del horario de trabajo no contesten llamadas, mensajes ni correos electrónicos sobre su empleo. Esto al avalar con 116 votos a favor la adición del artículo 68 bis a la Ley Federal del Trabajo. De esta forma concluimos nuestro programa, esperando que la información que les hemos presentado haya atrapado su interés y sobre todo sea útil como medio de divulgación de los diversos temas que se analizan, se discuten y se legislan en el Senado de la República. Comentarios, sugerencias y opiniones, por favor, en los medios de contacto que ponemos a su disposición en este momento en pantalla. Mi nombre es Paulina Usigli y los invito a que nos acompañen en nuestra próxima emisión de Cámara Alta. Hasta la próxima. El canal del Congreso presentó